El presidente Yamandu Orsi partirá esta tarde a la hora 15 rumbo a China en un viaje oficial que tendrá su actividad más relevante el martes 3 de febrero en la reunión que mantendrá con su par Xi Jinping el día en que se cumplen 39 años de relaciones diplomáticas entre Uruguay y China. La comitiva oficial estará integrada por más de 100 personas, entre ministros, subsecretarios y jerarcas del gobierno, además de empresarios y dirigentes sindicales, y según adelantó el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, se firmarán unos 30 acuerdos bilaterales sobre temas comerciales, agrícolas, de innovación, de tecnología y de logística. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 27 grados a esta hora aquí en Montevideo, en la capital. Una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, los vientos soplando del sureste al noreste entre 20 a 40 kilómetros por hora con una máxima anunciada de 28 grados. Y viendo las cámaras allí del Centro de Gestión y Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Matilde Pacheco, entre Isabel Ardao y Susana Prates, hay corte. En este caso está trabajando OCE. En Basilio Pereira de la Luz, entre Echevarriarse y la Rambla República del Perú, hasta las 18 horas va a estar trabajando en esa esquina una grúa. Isla de Flores, entre Santiago de Chile y Ejido, hasta las 15 hay carga y descarga. Bolívar Balíneas, entre la Rambla Gandhi y Guipúzcoa, hasta las 17 horas estarán trabajando en hormigonado. Vemos ahora los títulos que se están destacando. El presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China, Nicolás Potrie, destacó en MBD Noticias la importancia de la misión oficial a China y recordó que el comercio bilateral con el país asiático genera divisas que representan aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto de Uruguay. El diario El Faro de Vigo informó que el astillero Cardama avanza en la construcción de las 2 patrulleras oceánicas para el Ministerio de Defensa. Según esta versión, se apresta a colocar la quilla en la segunda embarcación y busca presionar a Uruguay para cobrar $12 millones por cumplimiento de hito. El ministro del Interior, Carlos Negro, reconoció que cometió errores el jueves pasado cuando protagonizó un siniestro de tránsito y chocó contra una moto en una esquina donde no tenía preferencia y había un cartel de pare, además de conducir con la libreta vencida. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, anunció el envío al Parlamento antes del mes de junio de una ley de competitividad e innovación que busca consolidar las acciones para asegurar los niveles de crecimiento e inflación que están previstos en el presupuesto quinquenal. La presidenta de Ceibal, Fiorella Jaime, dijo a MBD Noticias que desde el organismo ven potencial para integrar la inteligencia artificial como una herramienta y apuntan a la alfabetización para incorporarla a la tarea docente. A pocos días del comienzo de la actividad futbolística en nuestro país, existe incertidumbre sobre las características de los acuerdos entre las adjudicatarias de las transmisiones DirecTV, Torneos y Tenfield en cable y streaming respectivamente con los cable operadores. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó que la región vive uno de los momentos más delicados de su historia, alertando sobre la falta de integración por las crecientes divisiones políticas y la falta de respuestas institucionales. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, destacó que la cantidad de empresarios que va a integrar la delegación que acompañará al presidente Yamandu Orsi a China es la más grande de todas las misiones oficiales que se han realizado en los últimos gobiernos. El jerarca señaló que la cantidad de acuerdos que se va a celebrar con el gobierno chino también es histórica. Creo que de cierta forma estamos impactados por la dimensión que está tomando esta delegación, sobre todo una presencia impactante de empresarios, un número muy alto, decenas y decenas de empresarios que han solicitado ser parte de la delegación desde el punto de vista de la participación privada. Creo que si chequeamos anteriores delegaciones de presidentes, creo que ninguna se acerca a los números que estamos trabajando ahora de presidentes acompañados de empresarios privados en la visita del exterior. Y ella de por sí es una señal muy fuerte, o sea, la delegación que está compuesta naturalmente por ministros, por viceministros, por directores de organismos, sobre todo en el área de innovación, también va a estar integrada por intendentes, va a estar integrada por actores de la vida social, sobre todo los sindicatos, por rectores de las universidades y por este grupo tan grande
de empresarios privados de los más diferentes sectores. El día 3 es el inicio de las actividades con un encuentro entre el presidente Samantou Orsi y el presidente chino Xi Jinping, y además del presidente Orsi con el primer ministro de China y con otras altísimas autoridades del Estado chino. Es la salida de un presidente uruguayo acompañado del número más alto de empresarios, que también muestra una nueva realidad en la cual el trabajo entre este gobierno y el sector privado va a ser muy intenso. Esto ha generado expectativas muy grandes y en primer lugar es parte de los objetivos de la visita del presidente Orsi de aumentar el desarrollo comercial y económico entre China y Uruguay. Y naturalmente desde ese punto de vista esto no es una iniciativa pública, sino es público-privado y nosotros vemos con muy buenos ojos. El presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China, Nicolás Potrier, dijo a MBD Noticias que el comercio bilateral con el país asiático genera divisas que representan aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto de Uruguay. El empresario confirmó que son más de 80 las empresas que van a estar participando en las rondas de negocios previstas en el marco de esta visita oficial que va a estar realizando el presidente Orsi. Más de 14 años justamente principal socio comercial del Uruguay, prácticamente en números es más del 10% del Producto Bruto entre exportaciones, importaciones y tránsitos y bueno, y se cree que este tipo de visitas lo que fomenta justamente es reforzar los lazos de las empresas que ya están haciendo comercio con China y también los que van por primera vez poder conocer de una manera especial China junto con el gobierno, entonces tiene un componente extra, ¿no? Y son varios los acuerdos que se van a firmar. A nosotros los que más nos entusiasman siempre son los relativos al comercio, pero hay muchos acuerdos que también China ve con muy buenos ojos, que son los de cooperación, desde el punto de vista científico, académico, culturales también, deportivos. De la delegación también van a participar entidades deportivas y todo eso colabora a no solo a firmar nuevos acuerdos, sino implementar los que no están todavía en vigor, que se firmaron en las visitas pasadas. Entonces es profundizar los acuerdos anteriores y avanzar con los nuevos. Seguimos en tema porque el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, destacó también la relevancia de esta misión gubernamental y comercial que se va a estar realizando en China el próximo mes. El Ejecutivo se mostró plenamente confiado en que se van a estar abriendo nuevas oportunidades de negocio y subrayó además la importancia de que esta misión se concrete en el primer año de la gestión del gobierno. El trabajo, digamos, de inserción internacional requiere el que uno haga relacionamiento. El relacionamiento se construye, como cualquier relacionamiento humano, con el contacto, con el que nos tenemos que presentar, tenemos que explicar el potencial, tenemos que explicar qué fue lo que hicimos los últimos 5 años, los últimos 3 años. Entonces, ese tipo de actividades son muy necesarias. Hoy hay un conjunto de empresas que exportan e importan de China, o sea, hay un flujo comercial muy importante, no deja de ser el principal socio comercial en bienes, la China. Entonces, hacer una misión empresarial donde haya actividad empresarial y actividad gubernamental y estemos coordinados, porque cualquier actividad de este estilo en un país principalmente con la cultura como la China, es importante que se vea, las empresas chinas vean que el gobierno da soporte a las empresas uruguayas y viceversa, lo mismo. Entonces, este tipo de relación es importante y muy importante que se haga al comienzo del periodo. O sea, si lo hacemos al comienzo del periodo, hay mucho más tiempo para seguir generando relaciones. El periodo pasado del gobierno de Lacalle Pou no se pudo hacer porque la pandemia impidió hacer ese tipo de cosas. Pero es muy importante establecer ese vínculo, digamos, de relacionamiento comercial con China de esta manera. Y la Unión de Exportadores del Uruguay también tiene buenas expectativas de estos acuerdos que se puedan llegar a concretar durante el viaje del presidente Orsi a China en febrero. Se lo dijo a MBD Noticias la economista María Laura Rodríguez de la Asesoría Económica y de Comunicación. En ese sentido, Rodríguez también destacó el acceso de Uruguay al Tratado Transpacífico y la reciente firma del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, aunque dijo que el impacto de estos mecanismos recién van a poder medirse en el mediano y largo plazo.
es un hito histórico haber firmado el acuerdo. Ahora estamos en un impasse por la votación que hubo en el Parlamento Europeo para que pase al Tribunal de Justicia. Eso va a demorar las cosas, pero no quita que en algún momento esto estamos seguros que se va a implementar, y esa es una gran oportunidad para Uruguay. La Unión Europea es un mercado muy relevante, es el tercer principal mercado de exportación de bienes de Uruguay, y tener esta posibilidad del acuerdo comercial, bajar aranceles, aumentar cuotas de ingreso, también exportación de servicios como posibilidad, es una muy buena noticia para el sector exportador. Esto va a llevar tiempo, no es de un día para el otro, pero bueno, algún día tenía que empezar. Después de 25 años es buenísimo que comencemos a empezar. Después con China siempre es bueno el relacionamiento porque es nuestro principal mercado hoy, así que lo que se pueda obtener de acercamiento con China siempre es bienvenido. Y no nos olvidemos que pedimos como país la adhesión al CPTPP, que es un conjunto de países muy importante del sudeste asiático, de América, etcétera, que también es una gran posibilidad. Reino Unido también está incluido, y esa es otra gran posibilidad que tenemos. O sea, nosotros venimos pidiendo que haya mayor apertura, mayor acceso a mercados. Estas son semillitas como para ir avanzando, pero es todo de mediano a largo plazo, ¿no? La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo que todavía no está definido si habrá aumentos o rebajas de los combustibles a partir de febrero, pero dijo que en los próximos días se va a dar a conocer la decisión del Poder Ejecutivo. También dijo que no está previsto modificar el ajuste de precios bimensual implementado por la nueva administración. Nosotros fuimos claros con el ministro Done cuando anunciamos este trabajo. Ahora vamos a cerrar el año, que es lo que corresponde, ver realmente cuáles fueron los resultados de eso. Nosotros creemos que la metodología que anunciamos es más transparente, da certidumbre, da estabilidad en los precios, y como dijimos en abril o mayo, ya ni me acuerdo cuándo fue que lo expusimos públicamente, porque lo trabajamos muy mancomunadamente con Economía y Finanzas, veremos cuál fue la cadencia del año y veremos si se tiene que proponer algo. Pero siempre resalto, acuérdense, que nosotros nos quedamos con el mismo decreto que está desde el 2021. Por lo tanto, pedirnos una diferencia de un mes, gente, la verdad, es un tema como siempre para conversar. Nos hemos reunido con todas las asociaciones, tuve reuniones con muchas organizaciones la semana pasada, sé que el ministro Done también, pero se trabaja en equipo, en colectivo, con informes técnicos y por supuesto siempre abiertos a conversar. Por ahora no tengo ninguna novedad de modificación. Yo me tengo que ir a China mañana, pero el equipo va a quedar trabajando junto con Economía, esperando el informe de la Ursea, que además se publica, así que es conocido, y veremos. No tenemos todavía, al día de hoy, yo todavía no me junté con la Dirección de Energía. Se firmó esta mañana un memorando de entendimiento entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. El acuerdo busca fortalecer vínculos entre el Parque Tecnológico Industrial del Cerro y Parques Tecnológicos de Brasil, promoviendo además el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, así como proyectos conjuntos. La iniciativa apunta especialmente al apoyo a startups, pequeñas y medianas empresas de base tecnológica. Entre las áreas prioritarias de cooperación se incluye la salud, las energías limpias y renovables, las tecnologías de la información y la comunicación, la agroindustria, la química verde, el medio ambiente y los servicios basados en conocimiento. Para Montevideo es un privilegio ser anfitrión en este encuentro. Estar firmando en el día de hoy un memorando de entendimiento que sienta las bases para una colaboración estratégica entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil y la Intendencia de Montevideo. Para nosotros tiene una importancia superlativa. Este convenio que hoy suscribimos no surge de la nada. Se apoya en una sólida base de cooperación que, como el mismo señala, se remonta al año 1975 y se profundiza a partir del año 2010. Hoy damos un paso más. Estamos convencidos que la innovación no es un lujo, sino un componente esencial para enfrentar los desafíos económicos, sociales y ambientales de nuestra comunidad. Buscamos un crecimiento que se base en la igualdad, la reciprocidad y sobre todo en el beneficio mutuo.
Onandi dijo que el PTI del Cerro es símbolo de trabajo y resistencia y que ahora es el corazón de la relación con los parques tecnológicos de Brasil. En la actividad estuvieron presentes la vicepresidenta Carolina Cose, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, Luciana Barbosa de Oliveira Santos, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, además de otras autoridades del Poder Ejecutivo, de la Intendencia de Montevideo, legisladores y exministros y representantes de la Universidad de la República, la UTU y el PIT-CNT, y la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. Ahora es momento de recibir a nuestro periodista Federico Jurkovic. Está en la sede de ADEOM. Ayer hubo una asamblea muy importante que rechazó el convenio colectivo propuesto por la jerarquía municipal. ¿Cómo está, Federico? Bienvenido, buen mediodía para ti. ¿Qué tal, Rosina? Exactamente, estamos aquí en la sede de ADEOM. Tú lo planteaste, una asamblea que era resolutiva en función de un preacuerdo que había sido negociado de alguna manera entre la directiva y la intendencia. La asamblea, obviamente, como siempre, tiene que ratificar o no al actuado. En unos 200 votos negativos contra unos 100 positivos se decidió no aceptarlo y esto inevitablemente abre una nueva instancia de negociación con la secretaria general del gremio, Silvia Techera, y con su presidente, Julio Cameto. Vamos a hablar a partir de ahora para ver cómo se evalúa en primera instancia el resultado de la asamblea y el transcurso de la misma. Silvia, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, como tú decías, bueno, fue un poco distinto los números de la votación. 249 compañeros entendieron que se rechazaba el preacuerdo que se había alcanzado el 24 de diciembre ante el Ministerio de Trabajo. 174 votaron por ratificar. La Asamblea es el órgano máximo que tenemos las y los trabajadores, así que bueno, que ayer se votó rechazar el preacuerdo firmado, elaborar una nueva propuesta e instalar nuevamente los ámbitos de negociación. Nosotros en este momento justamente estamos discutiendo en el Consejo Ejecutivo la respuesta que se le va a dar tanto al Ministerio como a la Intendencia, que era uno de los puntos que estaban en el preacuerdo, como que teníamos que comunicarle cómo seguíamos. Y bueno, y veremos ahora cómo se activan las medidas y demás que se votaron ayer en la Asamblea. Hacia la interna del sindicato, Julio, ¿cómo se vivió desde la directiva esta asamblea y cómo se sigue en función de las distintas posiciones? Bien, bueno, primero buenos días. Vamos a empezar por el principio. No, básicamente en unidad. Más allá de la discusión, a veces acaloradas, pero hay que dejar de lado. Tenemos visiones encontradas con algunos compañeros y compañeras, pero eso se termina la asamblea y volvemos en unidad, porque el objetivo de todos los trabajadores es tener un convenio salarial y un convenio colectivo en realidad. Un marco salarial porque fue uno de los ítems de divergencia entre una propuesta y otra. La corrección es que nosotros, este convenio que llevamos al 24 del 1 fue construido durante 6 meses, con el apoyo y con la convicción de todos los trabajadores que nos fuimos reuniendo en diferentes asambleas y construyendo en base a mociones que fueron llegando a este Ejecutivo. O sea, no es que lo construya el Ejecutivo solamente, no. Nosotros somos el vehículo de llevar las mociones, las ideas de cada comité, de cada lugar, de cada trabajador y construir una base para ir a discutir con la administración. ¿Qué pasó? Que al final, a pesar de esos apoyos que se iban dando, al final no. No, uno va construyendo en el día a día, uno va negociando y después en la negociación, que es así, vivimos nosotros, llegamos a algunos objetivos que no son para muchos compañeros lo suficientes. Entonces, en ese marco lo llevamos y los compañeros dicen, no es suficiente. Podemos poner un ejemplo, el aumento salarial o tantos otros. Y bueno, se va a llevar con total tranquilidad a la administración y solicitarle un ámbito de negociación para plantearle que no es suficiente para los trabajadores. Puse uno de los ejemplos, ¿no? Obviamente. Clarito, Silvia. Además de del salarial, porque en un convenio involucra muchas cosas, también sabemos que había cuestiones de presupuestación. ¿Cuáles son los puntos que ustedes ven que se necesitan reforzar en la negociación con la Intendencia? Bueno, la Asamblea ayer, como te decía, rechazó el preacuerdo en su totalidad. Nosotros ahora estamos evaluando las 16 propuestas que se votaron como complementarias y en base a eso es que se va a presentar el nuevo documento. Se entendió que era insuficiente, que no se contemplaba, un poco lo decía Julio, la parte de los incrementos salariales, que no se contemplaba el tema de la presupuestación, de las promociones. Ayer la Asamblea nos mandató a nosotros a ir con una propuesta en la que, bueno, a octubre del 2026 el salario mínimo municipal tiene que ser de 40.000 pesos, que las
promociones tienen que ser anuales, que las presupuestaciones tienen que ser a los 6 meses del ingreso de nosotros. Con eso es con lo que vamos a ir a los próximos ámbitos que tengamos, porque bueno, volvemos a decir, la Asamblea es el órgano máximo y nosotros como voceros cumplimos en ir y negociar lo que la Asamblea nos mandata. Para cerrar, ¿la Asamblea mandató a tomar medidas mientras se reinstala la negociación o están a la espera de lo que pase? Bien, primero nos vamos a declarar en preconflicto, que fue una de las mociones que fue votada por mayoría, y luego tenemos mociones que tenemos que ir, no hemos tenido todavía el tiempo y la oportunidad de ir desglosando. Ahora estamos en pleno ejecutivo, formando los conceptos de la nota para enviar tanto al Ministerio como a la Administración, y mañana posiblemente tengamos un ejecutivo para ver cuáles van a ser las medidas de lucha, que tenemos algunas mociones marcadas, pero todavía no las tenemos definidas. Gracias, Julio. Gracias, Silvia, por estos minutos. Queda planteado entonces, Rosina, mañana será una instancia clave para saber si hay medidas ya de pica a la espera de esta nueva negociación. Hasta el momento las autoridades de la Intendencia de Montevideo, a través de fuentes, nos hicieron saber que no iba a haber declaraciones por el momento, si la expectativa de lo que pueda pasar tras la resolución del conflicto y que están abiertos a establecer una nueva mesa de negociación, sabiendo que el preacuerdo que se había de alguna manera firmado en diciembre ya no es válido y va a haber que negociar. Esas son las novedades por ahora. Rosina, seguimos contigo. Muy bien, muchas gracias, Federico. Otros temas. El ministro del Interior, Carlos Negro, reconoció que cometió errores el jueves pasado cuando protagonizó un siniestro de tránsito y chocó contra una moto en una esquina donde no tenía preferencia y había un cartel de pare, además de conducir con la libreta vencida. En el marco de la convocatoria realizada por el diputado Pablo Abdala del Partido Nacional en la Comisión Permanente del Parlamento, el jerarca pidió disculpas a la ciudadanía por este episodio. Yo creo que es un episodio notoriamente grave, ontológicamente grave, que todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, obviamente, al episodio que el ministro protagonizó conduciendo su vehículo sin la autorización vigente, sin la licencia de conducir, con la consecuencia de una lesión grave para una víctima circunstancial. Se ha dicho, y es verdad, esto puede pasarle a cualquiera. El problema es que no le pasó a cualquiera. Le pasó a un gobernante, le pasó a un hombre público, le pasó además no a cualquier gobernante, le pasó a un ministro de Estado. Y no le pasó a cualquier ministro, le pasó al ministro del Interior. Y eso hace, señora presidenta, que ese episodio policial, llamémosle, o relacionado con un accidente de tránsito, para ser bien concreto, se convierte en un hecho político. Porque el ministro del Interior es el mando político de la policía. Es el mando político del ministerio. Es el jefe político y el mando superior, por ejemplo, de la policía caminera. Tiene razón el diputado Abdala, le debo una disculpa. En primer lugar, la disculpa que no le debo porque se la di a la familia y al propio chiquilín. Quedaba pendiente aún y quería esperar yo esta circunstancia de reunirme con los legítimos representantes de la ciudadanía, que son los legisladores, los que están presentes en esta comisión, y a través de ellos a la ciudadanía toda, porque también corresponde que un ministro que tiene un accidente como el que protagonizó y que incumplió alguna normativa reglamentaria, pida disculpas por la investidura que tiene con su carácter de ministro, y así lo estamos haciendo. Tener conmigo los comprobantes de la gestión de la renovación de la licencia de conducir, el resultado de la espirometría practicada, el pago de la multa, el certificado de pago de la multa que también tengo conmigo, lo que indica el liderazgo y la autoridad que ejercimos en el momento y en la forma que teníamos que ejercerla. Es decir, ordenar, exigir ser tratado como un ciudadano más, como cualquier ciudadano, y no tener ninguna prerrogativa prebenda por el hecho de ser ministro. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Ordóñez, anunció el envío al Parlamento antes del mes de junio de una ley de competitividad e innovación que busca consolidar las acciones para asegurar los niveles de crecimiento e inflación que están previstos en el presupuesto quinquenal. El jerarca adelantó que en febrero el gobierno tomará acciones sobre precios regulados como los cosméticos y los fitosanitarios y va a promover una reducción de trámites aduaneros que afectan los costos de importación y además de exportación. Nosotros en el mes de febrero
vamos a transmitir algunas señales que van directamente a afectar el tema del nivel de precios, porque entendemos que en este escenario de debilitamiento del dólar es necesario apurar el tranco con algunas de las medidas que teníamos previsto desarrollar. Esas medidas incluyen, por supuesto, aspectos que tienen que ver con precios que establece, fija o forma el sector público, y eso supone una agenda de discusión al interior del Poder Ejecutivo. Y esa es la razón por la cual en algunas cosas que sí dependen enteramente del Ministerio de Economía y Finanzas vamos a poder avanzar más rápido, las otras cosas que son de coordinación con otros ámbitos del Poder Ejecutivo vamos a avanzar un poco más lento, pero todo dentro del primer semestre. Nosotros dentro del primer semestre pretendemos tener esas novedades. Hay regulaciones que afectan los precios de algunos productos relevantes de la canasta de consumo, los productos demisanitarios, típicamente lo que son cosméticos y, ¿cuál es la otra palabra, Santi? Y tocador. Ahí estamos avanzando con el Ministerio de Salud Pública, hemos tenido un avance importante en la agenda y eso lo vamos a comunicar. Algo parecido con los productos fitosanitarios. Después estamos con la aduana, tenemos una agenda muy clara también para el mes de febrero, donde vamos a reducir sustancialmente una serie de trámites que afectan al comercio exterior, operaciones de exportación e importación. Eso es lo que es inmediato. Pero hay una agenda que está enmarcada en una ley de competitividad e innovación, que es lo que vamos a tener, esperamos, remitido al Poder Legislativo antes de la rendición de cuentas, donde ese proceso se abarca mucho. El astillero español Cardama avanza en la construcción de las 2 patrulleras oceánicas para el Ministerio de Defensa pese a la judicialización del contrato por parte de Uruguay, ante la presunción de fraude en las garantías entregadas al Estado para obtener la licitación respectiva. Entre esos movimientos se encuentra la preparación para colocar la quilla en el segundo barco, con lo cual la naviera busca presionar a Uruguay y cobrar los 12 millones de dólares, según versiones de prensa de Galicia. El avance en la construcción de las 2 patrulleras fue consignado este miércoles por el diario El Faro de Vigo, dando cuenta de movimientos que hubo en el astillero el día anterior, entre ellos el ingreso de 2 buques españoles para reparaciones por un valor de 3 millones de euros. Y a renglón seguido señala, al lado de estos 2 grandes barcos, la firma que dirige Mario Cardama continúa con la construcción de las patrulleras para Uruguay, pese a que ya pasaron más de 3 meses del anuncio del gobierno de Yamandu Orsi de querer rescindir el contrato valorado en 82,2 millones de euros. Según detalla la crónica, esta semana el astillero preparó más bloques de trabajo para el primer barco y enfiló la colocación de la quilla del segundo. Y si bien no se muestran imágenes de estos movimientos, el artículo sostiene que son parte de la batalla legal con Uruguay. En este sentido, el martes por la tarde, según señala el Faro de Vigo, Cardama colocó la quilla en el espacio designado en la planificación de la construcción de esta segunda OPB. Se trata de un bloque facturado y situado en el astillero en diciembre, validado por la clasificadora Lloyds Register y que ahora ha sido colocado en la vía 5 para encarar la obra de esta segunda unidad. Estas acciones se dieron a pocos días de que el gobierno uruguayo tenga que abrir, según marca el contrato, la carta de crédito correspondiente a 2026, teniendo plazo hasta el 15 de febrero, lo que supuestamente desbloquearía los pagos restantes, empezando por 12 millones de euros por la segunda quilla. Sin embargo, Uruguay ya frenó en enero el pago correspondiente a los motores de la primera patrullera por incumplimiento y según diversas autoridades la intención es no hacer más desembolsos y rescindir el contrato, mientras espera que la justicia retome la investigación por fraude a partir del lunes 2 de febrero, cuando concluya la feria judicial de verano. Uruguay y Brasil acordaron la creación de un centro binacional de investigación e innovación en ciencias de la vida. El centro va a trabajar en el desarrollo de proyectos de investigación en áreas prioritarias, el intercambio de especialistas y estudiantes y el uso compartido de infraestructura científica, y va a contar además con una gobernanza binacional que va a garantizar la corresponsabilidad y el beneficio mutuo entre los países. Lo que va a implicar específicamente va a ser un acuerdo de colaboración, de complementariedad en ciencia, innovación y tecnología con Brasil, y que obviamente el Uruguay va a apostar desde sus agencias estatales, también puede ser del esfuerzo privado por supuesto, pero esencialmente la ciencia en el Uruguay tiene que ver mayoritariamente con el esfuerzo estatal, orientaciones para tener logros comunes. En el caso de Brasil, la escala y tener además un ministerio que se dedica a la ciencia y a la innovación en específico, bueno, va a significar eso. Es decir, por ejemplo, cuestiones vinculadas a talleres,
a intercambio desde el punto de vista científico-técnico con los de Brasil, los nuestros, es decir, logros concretos y materiales que, bueno, espero sea un punto más para dar los saltos cualitativos que el país requiere en materia científica e innovación. La gobernanza va a ser en pie de igualdad, es decir, va a ser una gobernanza binacional que va a tener representación, digamos, en iguales términos de Brasil y de Uruguay, y por supuesto una estructura que represente a nuestro país. El presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmó que la región vive uno de los momentos más delicados de su historia, alertando sobre la falta de integración por las crecientes divisiones políticas y la falta de respuestas institucionales. Lula participó junto a varios mandatarios latinoamericanos del Fórum Económico Internacional de América Latina que se está desarrollando en la ciudad de Panamá. Durante su discurso en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo Regional CAF, el presidente brasileño afirmó que la región está viviendo uno de los momentos más delicados de su historia reciente en materia de integración regional y alertó sobre las divisiones políticas, la fragilidad institucional y la incapacidad para responder colectivamente a las crisis globales. Lula reclamó que los líderes de la región asuman el protagonismo de un debate centrado en los intereses comunes de los países latinoamericanos y advirtió sobre las incursiones neocoloniales en busca de recursos estratégicos, en clara alusión a la reciente intervención estadounidense en Venezuela, según consignó el portal UOL. El mandatario brasileño instó a unirse para combatir el hambre y la desigualdad, así como las amenazas que representan el extremismo político y la manipulación de la información, que se convirtieron en parte de la vida cotidiana de América Latina. Lula se quejó de la dificultad para tomar decisiones en los foros que aún existen en la región, como en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, aludiendo a múltiples ideas e iniciativas que nunca salen de la mesa y que se han convertido en rituales vacíos en los que los principales líderes regionales están ausentes. Los jefes de gobierno de Panamá, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Jamaica y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que participan en el evento, coincidieron en que América Latina y el Caribe es una región que lo tiene todo pero le falta mucho y abogaron por actuar en pos de un regionalismo posible para afrontar el nuevo orden hacia el que avanza el mundo. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en Edición Central. Que pasen muy bien, hasta luego. El presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China, Nicolás Potrie, destacó en MVD Noticias la importancia de la misión oficial a China y recordó que el comercio bilateral con el país asiático genera divisas que representan aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto de Uruguay. El diario El Faro de Vigo informó que el astillero Cardama avanza en la construcción de las 2 patrulleras oceánicas para el Ministerio de Defensa. Según esta versión, se apresta a colocar la quilla en la segunda embarcación y busca presionar a Uruguay para cobrar $12 millones por cumplimiento de hito. El ministro del Interior, Carlos Negro, reconoció que cometió errores el jueves pasado cuando protagonizó un siniestro de tránsito y chocó contra una moto en una esquina donde no tenía preferencia y había un cartel de pare, además de conducir con la libreta vencida. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, anunció el envío al Parlamento antes del mes de junio de una ley de competitividad e innovación que busca consolidar las acciones para asegurar los niveles de crecimiento e inflación que están previstos en el presupuesto quinquenal. La presidenta de Ceibal, Fiorella Jaime, dijo a MVD Noticias que desde el organismo ven potencial para integrar la inteligencia artificial como una herramienta y apuntan a la alfabetización para incorporarla a la tarea docente. A pocos días del comienzo de la actividad futbolística en nuestro país, existe incertidumbre sobre las características de los acuerdos entre las adjudicatarias de las transmisiones DirecTV, Torneos y Tenfield en cable y streaming respectivamente con los cable operadores. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó que la región vive uno de los momentos más delicados de su historia, alertando sobre la falta de integración por las crecientes divisiones políticas y la falta de respuestas institucionales.